Atención, corta la rutina y únete a nosotras en Tela de Dónde Cortar, donde cada hilo es una historia, cada corte una risa y cada charla, un aprendizaje auténtico. Porque aquí lo que se dice, se escucha y se comenta. Si quieres estar al día con lo último, no te despegues. Tres amigas sin pelos en la lengua traen el centro semanal de historias, tendencia y chisme. Sintoniza, Tela de Dónde Cortar y no te pierdas ni un corte. Hola, ¿qué tal, queridos entelados? Qué gusto de verdad volvernos a encontrar en un episodio más de Tela de Dónde Cortar. Y bueno, yo me encuentro aquí con mis queridas amigas que ya siempre estamos aquí presentes y que bueno, somos hermanas del alma y todo, mi querida Les y mi querida Jen. Pero además de eso, tenemos a una súper invitada de lujo, ¿no? Ya queremos empezar a platicar con ella porque la verdad es que nos viene a hablar de un tema que creo que es bastante álgido últimamente, o sea, al menos creo que es como estos temas que de repente te caen como los 20 y que dices, ahora sí me tengo que poner las pilas, y estoy hablando de las finanzas personales, que es así como, no sabemos si tenerle respeto, miedo o qué, pero... O las dos. O las dos. O todo. O todo, exacto. Pero es parte de nuestro día a día, y bueno, yo les quiero presentar a mi querida Rosa Méndez, que nos está acompañando por acá. Ella es ingeniera en gestión empresarial. Y además es asesora financiera desde hace ya más de 7 años. Así es que, bueno, pues te tenemos, la verdad, que preguntar un montón de cosas, Rose, porque estamos como con muchas ganas de aprender de ti, sobre todo que también nos cuentes un poco de tu historia, ¿ok? Entonces, ¿estás lista? Listísima, siempre ¿Listísima? lista. Arrancamos. Pues arrancamos, pero yo creo que antes, porque si no siempre se nos olvida un salud, ¿no? Porque ya tenemos que sí. siempre arrancar Salud. con eso. Sí. Salud. Y saludcita. Gracias por estar aquí con Gracias. nosotras. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que yo me siento muy feliz, muy agradecida por abrirme este espacio, por platicar con ustedes y aprender juntas. Creo que de eso se trata, ¿no? Entonces, encantada de estar compartiendo con todas ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿ok? Primero, me gustaría que tú nos contaras un poco de quién eres y de cómo llegaste a toda esta parte del ámbito financiero. Ok, súper. Cuando yo termino la carrera, veo que mis papás están tramitando su pensión, papeles, y van a oficinas y regresan. Y para mí fue pensar que terminando la carrera justamente iba a empezar a trabajar en una empresa, 20, 30 años de mi vida como ellos lo hicieron, y que iba a tener una pensión. Entonces yo ni siquiera había empezado a trabajar y ya estaba pensando en cómo obtener una pensión, como esta seguridad que muchas veces te dice, ¿no?, que hay que tener. Así que cuando tal cual ya voy a empezar a los trámites de la titulación, me doy cuenta que una amiga empieza a emprender y me invita a estar en estas redes de mercadeo, las cuales considero que es una gran forma de negocio, de desarrollo personal, y me encanta la idea de emprender de esta manera, y decidimos emprender 2 amigas y yo, unos 2 años más o menos. Entonces para mí fue una gran experiencia de vida, de liderazgo, de muchas cosas lindas. Sin embargo, nosotros decidimos invertir en un producto que tiene que ver con suplementos. Okay. Así que ninguna de las 3 teníamos ahorros. Ahí la importancia desde ahí de tenerlos. Y se nos hizo muy fácil pedir dinero prestado con personas que conocíamos de confianza. Pero obviamente, pues nada gratis, con un porcentaje de interés. Claro. Pensamos, las cosas van a salir bien, llega el producto, lo vendemos y listo. Bueno, en los negocios las cosas nunca ocurren como nosotros las planeamos. Por lo tanto, pasó el tiempo, hubo un problema en logística, pasaron los meses y las cosas no se daban. Y los intereses no llegaba. Y los intereses empezaban a correr, a crecer, y nosotras todas estresadas, ya saben. Y dijimos, no, tenemos que hacer algo. Entonces, para ese momento ya la deuda se había hecho enorme. Entonces fue ahí en donde sí fue un quiebre financiero para cada una de nosotras, de cómo lo vivió de forma diferente, porque es algo que no se lo deseo a nadie. O sea, el estar endeudados en algún momento de tu vida, terminando la carrera, o en tu vida productiva,
o en tu pensión o jubilación cuando ya estás en los 50, 60, es algo que no se lo decía a nadie. Es ahí en donde yo empecé a adentrarme más en el tema de finanzas personales para agarrarme de las herramientas, los consejos, los tips y salir de esta situación lo más rápido posible. Ahí fue justamente cuando me di cuenta de, híjole, a ver, si hubiera ahorrado un porcentaje de lo que mi papá me estuvo dando o apoyando durante toda la carrera, así haya sido el 10%, hubiera tenido ahorros, hubiera tenido dinero, quizá los hubiera perdido o no, pero no hubiera quedado con ese quiebre. Sin embargo, a mí me tocó aprender así, me tocó aprender a la mala, y es ahí en donde yo decido aventurarme en esta carrera. Me convierto en asesora por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a la fecha, para poderle llevar ese mensaje a la mayor cantidad de personas que no necesitan vivir un estrés financiero, porque no solamente es económico, es emocional, físico, mental. El vivirlo en soledad también es muy pesado, porque imagínense, a los 2 años de haber acabado la carrera, decirle a mis papás, ¿qué creen? Estoy endeudada. No, ¿en qué momento? Y hasta acá, ¿no? Sí, o sea, es algo que pues no te imaginas. No, y también pierdes amistades, ¿no? Porque con la gente que no le puedes pagar, como Claro. decías tú, le pedía a mis mejores amigos o a tu gente de confianza, pues también es como esa parte, ¿no? Y teníamos muy claro eso, que a pesar de todo, somos unas personas muy responsables y no importando cómo, íbamos a pagarles. Claro, Entonces, ahí fue cuando ya decidimos hacer otras cosas. Conozco el sector asegurador y bueno, ahí empiezo a aprender muchísimas otras cosas, porque este sector hace conmigo un clic desde el principio, porque habla desde la prevención. O sea, todo lo que es preventivo, no correctivo, ¿no? Si hubiera tenido ahorros, no hubiera pasado esto, ¿no? Claro. Muchas personas, si hubieran tenido un seguro, no les hubiera pasado esto. Si hubieran ahorrado, no les hubiera pasado esto. Entonces, Correcto. es ahí en donde empieza esta historia. Sí, y sobre todo que nunca te pones a pensar en lo que, a mí me podría suceder esto, es como el nunca me va a pasar, y sobre todo siempre en la parte de dinero, que cuando empezamos a pensar en una deuda, no, a mí no me va a pasar. Y es Yo que- nunca voy a estar endeudada. ¿Sabes qué Exacto. pasa? Que también siento que es como un tabú social. Hablar de dinero está Uy, mal sí, visto. claro. Entonces, de repente es hasta como que te da penita decir, estoy endeudada, necesito ayuda, ¿cómo hago? ¿Qué herramientas? ¿Cómo Y salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Y incluso tampoco hay tanta información. Entonces, qué padre que hoy nos puedas contar un poquito de tu experiencia. Sí, y creo que dices algo muy importante, porque ¿cuántas de nosotras o cuántas de las personas que seguramente nos están viendo hablan abiertamente de finanzas con su pareja, con sus hijos, o incluso que lo hayan escuchado en su familia, con sus papás? En mi casa era un tema que no se hablaba, nunca se habló, entonces ni lo aprendí en mi casa, ni tampoco lo aprendí en la escuela, no es una materia que hoy tengamos así de tronco común, Claro. lo cual deberíamos de tener, Claro. pero pues a veces aprendemos en el ir y venir de la vida, de las experiencias que nos van pasando, y creo que si podemos escuchar consejos o personas que ya llevan cierto recorrido o cierta experiencia o se dedican a eso, qué mejor que aprender de ellas, ¿no? No necesitamos Claro. volvernos expertos en el tema, para eso existen esas personas. Totalmente. Y aparte, bueno, yo al menos tengo un amigo que ya es mucho más grande que nosotros, y él a sus hijos, por ejemplo, les dijo desde muy chicos, tú tienes que hacer un plan de ahorro, ¿no? Tú tienes que tener un plan de retiro, porque a ti ya no te va a tocar una pensión. Y como que los fue metiendo como en ese tema, y estoy hablando que ellos empezaron a hacer todo un plan de ahorro, uno de retiro y demás, pero desde que tenían 19 años. Wow. Entonces estamos hablando que claro que a ellos les va a ir muy bien, y claro que van a tener todo una mejor vida financiera, porque los están metiendo a ese tema. Porque yo creo que es como con los papás, hay 2 temas de los que normalmente no hablas, ¿no? Uno es sexo, ¿no? Nunca vas a hablar de eso. Y el otro, finanzas. O sea, y creo que son los 2 más importantes de la vida desde un adolescente o un adulto. Es la base de un matrimonio, base. es la base de un negocio, es la base de muchas cosas. Una Totalmente. amistad. Correcto. No, y correcto. cuando dices un momentito de lo preventivo, cuando empezamos a hablar como de temas álgidos, no hables de eso, porque, o sea, no queremos, Es de ¿no? mal O sea, por gusto. ejemplo, sí, exacto, como Vamos de, a hablar de oye, dinero. pues vamos a hablar del testamento, no, estamos jalando, Claro. no es jalar, es más bien prevenir, o sea, el presente estamos bien, pero tener un buen futuro, ¿no? También. Entonces, Totalmente. Sí. Pues mira, hoy vamos a Sí, aprender, sí. hoy vamos a aprender un poquito más. Oye, y cuéntanos sobre esta trayectoria, ¿qué te hizo
meterte más en este tema de las finanzas y sobre todo les quiero contar aquí a nuestros queridos enterados que nos ven que tú eres autora de un libro de finanzas. Y yo cuando escuché como que autora de un libro y volteé y soy yo, ¿no? Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo entre nosotros mismos podemos tener tantos conocimientos para escribir un libro? Porque escribir un libro no es nada sencillo, Claro. ¿no? Entonces quiero que me cuentes un poco cómo decidiste primero meterte como en el tema de finanzas, luego cómo decidiste que fuera un libro sobre finanzas, ¿no? Porque pudiste haber contado cualquier otra cosa aunque fueras financiera. Y, a ver, ¿cómo llegaste a ese punto? Claro. Creo que tiene que ver mucho esta experiencia, este quiebre que yo viví hace ya muchos años, que alguna vez cuando escuché a un amigo o un mentor que decía, es que en tu vida tienes que hacer 3 cosas. La número 1, escribir un libro. La número 2, plantar un árbol. Y la número 3, tener un hijo. Y depende para cada uno, puede aplicar las 2 primeras nada más, Caray. o solo una. La tercera ya te declaras. Sí. No fuiste. Exacto, sí. Yo La me tercera tomé no en voy. serio la primera La y yo primera. dije, bueno, creo que puede ser un gran momento de poder compartir a las personas a través de las experiencias que vamos viviendo, de cómo pueden evitar, pueden aplicar, pueden conocer, pueden platicar simplemente de estos temas de forma abierta a través de algo que también trasciende en la vida de las personas, como un libro, ¿no? Y entonces fue que me decidí, porque creo que todos tenemos algo que contar. O sea, no importando a qué nos dediquemos, si tenemos un negocio, un empleo, creo que cada quien tiene una experiencia de vida bien valiosa y en algún momento si nos decidimos en compartir nuestra historia de vida y lo que aprendemos, estoy segura que podemos tocar a más de una persona con nuestra propia experiencia de vida. Claro. Entonces así fue como decidí y me aventuré a escribir este libro que justamente es este episodio de mi vida, de este quiebre financiero y cómo logré salir, tips, consejos y muchas recomendaciones más por ahí. Muy bien. Ya, he anotado en los siguientes a leer. Primero acabo uno que tengo ahí olvidado. ¿verdad? Que Y ya me después, acuerdo. ya ya después después te y lees pones ese. Y otro. luego Sí. ya me voy a leer el de Sí, Hermes. sí. Y al ratito nos va a contar un poco en dónde lo podemos encontrar y demás. Entonces, Claro que sí. bueno, pues ahora sí. Oye, y hablando como de todo este tipo de cosas, ¿cuál consideras que sería un mito que hoy tú dirías se tiene que acabar? Todas las personas que no conocemos financieramente, como, o sea, que no sabemos mucho del tema, que dices, este mito sí es un súper mito y hoy lo vamos a destruir. ¿Cuál crees que sea ese mito? Híjole, yo creo que sería el hablar de finanzas. O sea, hablar abiertamente de las finanzas, sobre todo cuando compartes tu vida con alguien, creo que es algo fundamental. Sí. Creo que es algo fundamental porque he escuchado también que muchos divorcios se originan por el dinero, por las finanzas. Totalmente. Entonces, ¿por qué si estamos eligiendo compartir una vida con alguien y nos estamos proyectando algunas veces por muchos años, las finanzas siempre va a ser algo que nos va a acompañar? No nada más el amor o las bonitas experiencias, sino también las finanzas. Entonces creo que para mí el no hablar de dinero, el famoso mito de no hablar de dinero o cómo estás en ese tema, puede ser quizá un poco incómoda al principio, pero son de esas conversaciones incómodas que después se vuelven tan cómodas y tan necesarias que te hace sentir como más tranquilo, ¿no? Y entonces creo que yo lo hablo también desde mi experiencia de vida, que el hablar estos temas con alguien a quien tú estás pues simplemente compartiendo, como digo, ¿no? La vida, el presente y hasta el futuro, pues hace que la relación sea más armoniosa, que se Sólida. potencialice, que sea sólida. Entonces creo que ese mito de no hablar de las finanzas con tu pareja, con tus hijos, con incluso tus papás, incluso hasta en el trabajo, ¿no? Muchas veces yo también investigo y estoy escuchando en otras plataformas en donde muchas veces las personas dicen, pues yo no sé si gano bien, gano mucho, gano poco, porque no hablo de estos temas con mis colegas, ¿no? Entonces dices, híjole, ¿cómo sé si estoy en un... No te En un- comparas. Estoy bien Exacto, parada, no me comparo. ajá, con mi ingreso, ¿no? O qué tanto puedo yo como mujer también pedir un aumento, pedir otras cosas, porque muchas veces nos han enseñado que como mujeres no tenemos como que esta misma voz que los hombres normalmente sí tienen, ¿no? De hablar más abiertamente sobre diferentes temas. Entonces vale mucho la pena ser más abiertas con estos temas de finanzas en general y con todas las personas.
Y que sabes que algo que ahorita que te escuchaba se me vino a la mente, Rose, esta parte de, es que las mujeres son muy buenas administrando el dinero porque llevan la casa, pero a lo mejor trayéndolo, como que el proveedor siempre está como un poquito más hacia la parte masculina, y la realidad es que hoy las mujeres son mucho de la base del sostén de un hogar. O sea, los tiempos han cambiado, y ¿por qué deberíamos de seguir haciendo lo mismo que nuestras 3, 4 generaciones anteriores? O sea, yo creo que también ahí entra Ahora es el niño de la relación. ¿Cómo vas a hacer? Claro, cuestionarnos un poco, ¿El porque proveedor? dijiste algo muy importante. De por sí no hablamos de dinero en la sociedad, y luego menos entre mujeres, ¿no? Menos entre amigas, menos entre decir, oye, yo estoy invirtiendo, yo estoy haciendo, mira cuántos, mi portafolio es así. Y es una charla que dices, normalmente, ay, no, las mujeres no hablan Somos de eso. anormales. Exacto. Entonces, amiga, Sí. Nosotras sí. Sí, Nosotras sí hablamos de eso. hablamos Somos mucho de anormales, eso, sí. como que Sí. tal vez no como una parte de asesoría, ¿no? Pero, por ejemplo, Jen es muy administrada, entonces ella de repente como, ay, es que ya debes de llevar puntualmente, y ya pagaste esto, y ya no sé qué. Un Entonces yo presupuesto. ya me siento más presionada por Jen que por el banco. Ayuda. Sí, sí. También. Pero la realidad es que sí, o sea, que te vas como compartiendo incluso tips, o oye, a mí me funcionó esto, o sea, acá tenemos a la que, ay, yo tengo este negocio, yo hago esto. Nuestra Entonces, inversionista. es la inversionista, ¿no? Y vas como dándote cuenta, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la parte del plan de retiro desde que lo escuché de Jen. O sea, yo en la vida, o sea, yo había dicho, solamente hago aportaciones y ya. Pero no sabía, o sea, yo no tenía ni idea. Entonces, cuando empezamos a platicar, y creo que esa es una de las pláticas que más te pueden dejar entre las amigas. Yo sé que el chisme nos encanta, pero también chismemos de finanzas. Claro, y creo que para eso son estos espacios, para que las personas que también están del otro lado y están viendo esto se den cuenta que está bien hacer cosas como estos temas, ¿no? Hablar de estos temas, porque si bien las mujeres somos las que en teoría administran mejor el dinero, o sea, sí es un hecho que por muchos años, desde que el proveedor llegaba en las cavernas, ¿no? Y entonces la mujer tenía que administrar probablemente la comida, carne, ¿no? sí, Para que claro. alcanzara, porque quién sabe hasta cuándo iba a haber más. Así es. Entonces es como que algo, probablemente que ya lo traemos, ¿no? Pero vale la pena que también empecemos a aperturarnos más en todo este tema de invertir, de ahorrar, de saber cómo tener mejores finanzas, porque eso sí, está muy bien comprobado que las mujeres invierten muy poquito. O sea, Somos menos arriesgadas. claro, tenemos un perfil quizá más conservador, ¿no? Pero también eso le permite al hombre arriesgarse un poquito más, ¿no? O Tener sea, más beneficios. claro, si nosotros sabemos hacer bien este tema de administrar, de hacer crecer quizá también el dinero a nuestra manera, también al hombre le podemos ayudar como darle esa seguridad y certeza de que pueda arriesgar, pueda poner su dinero a trabajar en otro lado, porque sabe que esta parte pues también pues siempre va a haber segura. como un sostén, pero también es como algo que es en equipo, ¿no? Las finanzas creo que también es un tema de trabajar en equipo. Sí, y en equipo las cosas salen mejor, ¿no? Tienes Claro. menos oportunidad de que tal vez fracases en el intento, porque va a haber una persona que también está detrás haciendo otras cosas. Entonces, y sí, yo creo que viene desde aquí, desde las cavernas, de que dices, administraban y todo, que la mujer dice, no, quién sabe cuándo vaya otra vez a ver, entonces mejor, me quedé justo a la mañana, hablaba un poco de esto con Jen y le decía, o sea, es que no sé, o sea, de repente puedo invertir aquí, pero qué tal si mañana no tengo para volver a invertir, entonces, ¿qué pasa? Y la No puedes vivir familia con y miedos, Sí, ¿no? No puedes vivir sí, con miedos. totalmente. Sí. Oye, hablando de esto, ¿cuál crees que es el principal error que cometemos, o sea, los que financieramente según estamos bien? O sea, ¿cuál es el principal error que crees que hacemos? Bueno, creo que ya lo sé la respuesta. Pero ¿cómo me la A ver, imagino? pásanosla. Sí, sí. ¿Cuál crees que sea ese pequeño error bueno, no pequeño, sino error que cometemos los que, como ahorita nosotros, según nosotros, estamos financieramente bien, ¿no? Pero en donde ahí podemos estar cometiendo el errorcito. Yo decía que era como esos gastos hormiga, ¿no? Que aquí nuestra administradora es la que nos dice así de todo, pónganlo en un Excel, ¿no? Yo Pero- tengo mi vida en un Excel. O Ajá, sea, la vida de literalmente. Jen sí. es un Excel, pero al final, o sea, definitivamente cuando no lo pones, como que ahí se te va un poquito y tú dices, yo soy muy buena administradora, yo llevo bien mis finanzas, pero por ahí se nos está yendo una buena, cuando ya lo contabilizas, sí se nos va una buena cantidad, ¿no? Sí. Si en el Starbucks y que ya fuiste a comprarte una cosita y que ahorita que están las rebajas y, o sea, todo ese tipo de cosas,
No sé si ese sea uno de los principales o tú cuál consideras que es uno de los principales errores. Creo que uno de los principales errores es no saber en dónde está nuestro dinero. O sea, porque al final lo que hacemos en nuestro día a día de estar dispuestas en ir a un trabajo, abrir un negocio, conlleva un esfuerzo físico, mental, emocional, de sacrificios, de esfuerzo del hijo, de la casa, para que al final tengamos una retribución económica. Pues entonces debemos de optimizar esa retribución económica, hacer lo mejor posible con ese ingreso, con esa quincena, con esas comisiones que nos puedan llegar, y el ver en dónde se va, no exactamente peso por peso, ¿no? Porque también como que a veces decimos, híjole, el ser tan minucioso, terminamos no haciendo nada, Claro. pero sí el identificar, por ejemplo, en dónde se nos va nuestra mayor cantidad de ingresos al mes o cada 15 días. Y creo que para eso también sirve muy bien tener ese tipo de Excel, de libretas, o sea, de muchos instrumentos que nos podemos apalancar para identificar en dónde estamos paradas. Y conocer nuestros patrones de consumo, porque hay personas que dicen, oye, Rosa, es que ¿sabes qué? Para mí no es negociable el spa o las uñas, ¿no? Entonces, ok, si para una persona quizá dice eso es un gasto hormiga, para otra persona es un no negociable y está bien. Mientras lo tengamos identificado y le destinemos dentro de nuestro presupuesto una cantidad al mes o cada 2 meses, sabemos que es algo fijo. Pero entonces, ¿en dónde sí podemos quizás hacer ciertos ajustes, modificar con la finalidad de que esto nos permita tener un ahorro, planear metas, planear o ahorrar para el retiro, o sea, como muchas otras cosas para que sí podamos identificar en dónde está nuestro dinero. Sí, tal cual. Y sabes algo, Rose, ahorita escuchándote también se me vino a la mente el famoso porcentaje. O sea, a mí saben que me pasó mucho, yo les contaba a mis amigas, yo tampoco crean que yo nací sabiendo, no, a mí me generó la curiosidad porque yo siempre he sido muy planeada en el futuro. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en el futuro, por eso me regañan, ellas me aterrizan de, no, a ver, también disfruta la vida, también no todo es, me voy a morir en tal año, ¿no? Se complementa. Se complementa. Sí, puedo morir joven, ¿no? Imagínate. Ahí, ¿no? Pero a mí fue un baldazo de agua fría cuando yo me senté, porque también de repente dije eso, ¿no? Y bueno, porque si yo considero, o sea, soy soltera, gano bien, no tengo hijos, o sea, yo diría, tengo una vida tranquila, porque de repente me frustro un poco porque digo, no me alcanza, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que gastaba más de lo que ganaba, que realmente de lo que yo necesitaba para vivir, o sea, era el 80%, 90% era gastos fijos y de repente ya no tenía para las uñas, para esto, las amigas, ¿no? O sea, entonces, para mí me cambió la vida totalmente. Totalmente. Creo que todo se basa en un equilibrio. O sea, en el hecho de sí planear el futuro, metas, pero también vivir el presente. O sea, no estarnos limitando de, híjole, si voy a estar ahorrando para esta meta que quiero lograr en 5 años, ahorita ya no puedo darme el gusto de irme con mis amigas a un cafecito. 3 veces ¿no? a la semana. Ajá, exactamente. Quizá ya no van a ser 3 a la semana, va a ser 1 a la semana o 2. Ajá, pero siempre es poder identificar nuestras finanzas, nuestros números, porque muchas veces esa es una de las frases más recurrentes que yo escucho en mis asesorías de todos los días. Oye, es que siento que no me alcanza, siento que el dinero se me va de las manos, es que no me da, gasto mucho. Y también tiene que ver con un tema de creencias. Tiene que ver un tema de creencias porque sin duda no nos enseñan la relación que tengamos de una mejor forma con el dinero. Y es que el dinero es una energía al final de cuentas. Si bien es un instrumento físico con el cual intercambiamos un producto o un servicio, pero primero, antes de manejar todo este tema de, ok, me alcanza o no me alcanza, es identificar también qué pensamos respecto al dinero. O sea, ¿cuáles son esas creencias arraigadas que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que las tenemos porque muchas veces son aprendidas? Lo que escuchamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro contexto cercano, como dicen, eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas y con quién te estás relacionando, cuáles son las creencias de esas personas, qué es lo que piensan respecto a las finanzas o al dinero, que el dinero
es malo, que es sucio, o que el dinero es un aliado para lograr tus metas, o que Porque se gana con mucho esfuerzo. se gana con mucho Sí, esfuerzo, mucho o porque para unas personas se les da tan fácilmente tener dinero, ¿no? Seguro andan en algo en malo. algo malo, Correcto. exacto. Si no puedes concebir que alguien tenga dinero tan fácil cuando a ti te está costando tanto trabajo. Exacto. ¿no? Correcto. Y, Total. y es solo una creencia, como tú bien lo Ujú. dices. ¿no? Entonces sí vale la pena pararnos y mirar cuáles son esas carencias. Creo que a veces son estos ejercicios que con una copita de vino, musiquita, ¿no? Y una hoja y lápiz ponernos a escribir tal cual y preguntarnos qué es lo que yo pienso respecto al dinero. O qué era lo que yo escuchaba cuando vivía con mis papás respecto al dinero. No, pues decían esto y aquello. Ok, ¿lo creo yo? ¿Es algo real? ¿O es simplemente una creencia? Entonces ahora sí, ya las identifiqué, con cuáles sí me voy a quedar, cuáles sí me empoderan, cuáles sí son las que me van a llevar a construir la realidad o la vida que yo quiero. Porque quizá de estas 10 que identificamos o de las 5 me funciona una o no me funciona ninguna. Entonces habría que formularnos un nuevo sistema de creencias respecto al dinero. Sí, porque ahorita totalmente le dimos la vuelta con las generaciones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿cuánto ganan los youtubers, los tiktokers, todas las partes de influencers? Y antes te decían, ¿no? O bueno, por lo menos en mi generación era de, tienes que estudiar una carrera para que de ahí salgas adelante. Y no cualquier carrera, porque no todas te dan, ¿no? O sea, como que no puede ser, porque eso no te va a dejar, o sea... No puedes ser bailarina. No puedes ser, no puedes Pues, estudiar arte, ¿de comediante, qué vas a arte. vivir, no? Sí. Y ahorita, o sea, con este cambio de generación, vemos que ni siquiera necesitan como haber estudiado algo, muchos sí, pero ya no es un must, ¿no? Exacto. Ya es, puedes elegir, puedes Vivir de tu talento. y puedes hablar de lo que tú quieras, y el alcance ya es mucho más Sí. cercano. Y ellos, yo siento que esas nuevas generaciones no tienen esa limitación o este chip de que es difícil ganar el dinero, ¿no? Al contrario, es así de, pues yo me pongo mi canal, hablo, y inmediatamente va a llegar. Así Y es. se da, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que tiene que ver con ese cambio de chip en las generaciones. Es que era un sueldo, o sea, nosotros estábamos como muy habituados a que los papás y las familias hablaban de sueldos. Ajá. Y tú estás estudiando para ganar un sueldo, ¿no? Correcto. Y tú estás estudiando para que termines en esa empresa. ¿Y cómo? O sea, tienes 2 años. ¿Cómo te vas a cambiar de empresa? Pues es que aquí no me ven, es que aquí no me van a dar. No, pero quédate ahí. O sea, como esto de tienes que conservar tu trabajo hasta que casi la muerte los separe. Hasta ¿no? que te jubiles. Sí, hasta que te Ajá. jubiles, ¿no? Y la realidad es que ahora estamos como más en un mood de cumplir sueños, de metas que tal vez son un poco más aspiracionales, de que tal vez no están tan enganchadas con la parte de estar en un trabajo de oficina tanto tiempo, pero que a la vez hoy, por ejemplo, sabes que es parte de tu proceso, ¿no? En mi caso, o sea, yo trabajo en una oficina y dentro de las cosas que puedo disfrutar de ese trabajo, pues digo, claro, tengo un salario, ¿no? Hay cosas que me gustan de mi trabajo, como todo, siempre va a haber algo que tal vez no te guste tanto, pero tú dices, esto lo estoy haciendo para que en un plazo de determinados años yo me pueda dedicar a lo que siempre quise en mi vida, ¿no? A tener ese restaurante deseado, a tener esa tienda, ese spa o lo que yo haya pensado, ¿no? Pero sabes que te va a llevar un proceso. Antes no era así. Antes era yo me voy a quedar en este trabajo hasta que yo me jubile. Oye, pero es que quiero yo poner una tienda. Estás mal. O ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a Si vivir? no te va a dejar. Si no te va a dejar, ¿no? Entonces, como bien dices, las generaciones han cambiado están. y ahora ya van como que, sí, como que nos están contando otra historia sobre las finanzas. Ahora es como también cambiamos el mindset de no solo las generaciones que estamos aquí, ¿no? Sino las que vienen. Porque hay un gran, y igual ya lo tienen como pensado tú que estás muy metido en este tema, pero cada vez las generaciones están regresando más a lo que eran antes. Hubo generaciones como los millennials que decían, no, hijos, yo no puedo estar en un trabajo tanto tiempo, me quiero ir a viajar, bla, bla, bla. Y ahora ya estas nuevas generaciones dicen, claro, yo sí quiero hijos, yo sí me quiero casar, yo sí quiero estar en una casa. O sea, como que otra vez están regresando en muchas ocasiones a lo que era antes, ¿no? Como que otra vez este ámbito de familia, pero a la vez también de dejar de lado como estos trabajos tan, pues sí, como tan demandantes, ¿no? Sí, es que cambian mucho las generaciones. Ahí justo me surgió una duda, por ejemplo, Rose, ¿tú cuál dirías que es una recomendación para las personas que a lo mejor hoy están empezando a hablar de este tema y que les empecé a generar como curiosidad, pero viven al día? ¿Qué pueden hacer para empezar a ahorrar y decir, bueno, a ver, dime cómo, ya me dijiste qué, ahora dime cómo? Creo que hay
dos caminos principales para ese tema, para ese punto. Uno es o ver si dentro de tus gastos hay algo que puedes llegar a reducir o eliminar. A veces pensamos que no, pero la verdad es que si somos muy minuciosas, sí podemos encontrar cosas que sí. Entonces, mi primera sugerencia sería encontrar en dónde sí podemos hacer ciertos recortes o eliminarlos de tajo por un tiempo, quizá en lo que nos sentimos más estables económicamente o en lo que logramos cierta meta. Y el otro camino es, ok, si ya revisé mis gastos y no encontré nada que pueda disminuir o no quiero disminuir nada, entonces, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos? O sea, ¿cómo puedo aumentar mis ingresos? Creo que una de las mejores formas que yo también le recomiendo a las personas es no quedarse nunca con un ingreso. Porque ahí es en donde radica no la seguridad, sino también cierta incertidumbre. Porque yo siempre digo, el ingreso es como una llave de agua que sabes que cada quincena va a llegar, se va a abrir. O cada mes, o cada que te paguen. Claro. Exacto. Sí. Entonces, esa fuente de ingresos, pues siempre está abriéndose a determinado tiempo. Pero si en algún momento esa fuente, esa llave se cierra y no tienes un segundo ingreso o no tienes un fondo de paz, como yo le llamo, a tener 3 a 6 meses de tus gastos fijos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, y es ahí en donde empiezan los quiebres de, híjole, no tengo ahorros, me quedé sin el trabajo, fue una mala racha en el negocio, voy a pedir dinero prestado, se empiezan a endeudar las personas, a vender cosas, a malbaratar patrimonio. Entonces, si sabemos que podemos tener otra forma de generar ingresos a través de algún talento que tengamos, abrir quizá algún negocio pequeño, dar clases de algo que seamos muy buenos, quizá vender cosas que también ya no nos sirven, venta de garage, ¿no? De repente, creo que la creatividad es infinita y siempre podemos encontrar cosas de cómo sí generar más ingresos. Entonces, esos serían los dos caminos que yo siempre recomendaría. Me encanta porque sí, y hay otra pregunta que yo quisiera hacerte, que es, de repente nos da miedo pensar en que un día vamos a ser viejitos. Y de repente nos da miedo, o de hecho no lo hacemos, ¿no? O sea, yo soy rara, pero todo el mundo dice, yo siempre voy a ser joven, yo siempre voy a estar en mis años más productivos, siempre voy a tener mi quincena, y entonces se te olvida que en algún momento la Jenny de 70 años, ¿quién la va a cuidar o qué va a pasar con ella y demás? ¿Tú por qué crees que a la gente le da miedo pensar en el futuro o en el retiro? Considero que es porque lo vemos tan lejano, o sea, tan lejano ese momento que no lo podemos visualizar aquí cerquita. Entonces, como que vivimos muy en el presente, a veces día a día, sin embargo va pasando el tiempo. Es como cuando nos preguntan, ¿hace cuánto, no sé, terminaste tu carrera o tu maestría? ¿O cuándo fue que te moviste a tu nuevo trabajo? Y a veces unas personas pueden decir, no, pues hace 5 años, hace 10 años, hace 20, ¿no? Entonces, como que el tiempo indudablemente va pasando. Y creo que una de las reflexiones, como podemos identificar eso, es viendo a nuestros papás. Sí. O sea, viendo a nuestros papás o a los tíos de cómo están ellos en este momento. Porque normalmente los papás es el mayor reflejo en el que podemos encontrarnos a nosotros mismos. Porque si los papás hoy en día están tranquilos porque ahorraron o porque están gozando de una pensión, pues probablemente, digamos, quizá eso también a mí me toque, pero ¿qué tengo que hacer yo para que también eso me toque a mí? O si los estamos viendo que no van a tener una pensión, no ahorraron, que se las están viendo un poco difíciles al día de hoy, entonces también preguntarnos, ¿qué tengo que hacer yo para no repetir ese patrón? Porque muchas veces aprendemos de las experiencias o personales de otros y no sé si a ustedes les ha tocado ver algún caso de algún hijo que está cuidando a los papás. Sí, y no solamente cuidarlos físicamente, sino económicamente. ¿Por qué? Porque los papás quizá nunca se preocuparon por esta parte del retiro. Entonces, esos hijos, si ustedes les preguntan cómo se ven en el retiro, son las primeras personas que ya están haciendo algo para ellos. Porque no quieren volver a repetir eso, no quieren quizás hacer una carga para sus hijos, o peor aún, si no tienen la intención de tener hijos, como muchas veces en esta generación ya no quieren tener hijos, pues también van a decir, ¿quién me va a cuidar? Ajá. Claro, ¿dónde voy a vivir? Exacto. Sí, Correcto. Sí. Oye, entonces,
quiero como dejar como claro y también para nuestros entelados, ¿cuál es la diferencia o la principal diferencia entre un fondo para el retiro, una inversión y un fondo de ahorro? O sea, ¿cuál es la diferencia para que podamos las pues entender, ¿no? Porque al final, pues así me dices, yo pensaría en que dos, por ejemplo, serían lo mismo o muy parecidos, pero para dejárselos más claros a ellos. Claro. Todo radica en cuál es el objetivo de ahorrar o invertir. Okay. Porque, por ejemplo, un fondo de ahorro puede ser un ahorro para un viaje de aquí en un año, puede ser para un fondo de ahorro educativo, y estamos hablando que ese ahorro se va a ocupar a los 18 años de un hijo. Puede ser un fondo de ahorro para poner un negocio, y entonces nos establecemos un periodo de que lo queremos lograr de aquí en 10 años. Entonces va mucho en función de primero identificar cuál es el objetivo, porque identificando el objetivo vamos a identificar en dónde podemos poner a trabajar ese dinero. Y este se relaciona con el tema, por ejemplo, de inversión. ¿Cuál es un fondo de inversión? Bueno, un fondo de inversión tiene que ver en qué tipo de instrumento ponemos a invertir ese ahorro que ya hicimos. Porque para invertir, primero hay que ahorrar. No hay forma de que invirtamos si no tenemos un ahorro que podamos poner a invertir. Y podemos invertir en muchísimos instrumentos. Hoy en día hay un sinfín de acciones, ETFs, podemos invertir en bienes raíces, en franquicias, en el negocio del amigo, podemos invertir en quizá cosas más especulativas, como CFDs, que a veces se le llama a tema más especulativo. Entonces, hay muchos instrumentos y también para eso hay que identificar qué tipo de perfil somos. Como con lo que volvíamos hace ratito, ¿no? A veces las mujeres somos un poquito más conservadoras, hay otras que probablemente están más arriesgadas, pero tiene que ver también con el horizonte, en qué momento vamos a necesitar ese ahorro o ese dinero. Porque no es lo mismo necesitarlo de aquí en un año, porque entonces no nos podemos arriesgar mucho, no podemos poner ese dinero en un instrumento en el cual sea muy volátil y no sabemos si en un año vaya a jalar esa inversión o no, versus que si lo ponemos en un instrumento que sea de aquí en 10, 20 años y que aunque hayan caídas, subidas, tweets, ¿no? Y cosas por el estilo que a veces pueda cambiar el rumbo de las acciones, no pase nada porque ese dinero lo vamos a ocupar hasta en 20 años. Y aparte, los fondos de retiro, muchas veces, no todas las personas saben esto, pero la mayor parte de los planes de retiro los manejan las aseguradoras. Las aseguradoras a veces pensamos que nada más se enfocan a los seguros, ¿están de acuerdo? Sí. Pero las aseguradoras también se especializan en los planes de retiro y hay de varios tipos de planes de retiro. A veces su nombre propiamente así lo dice, ¿no? Un PPR es un plan personal para el retiro. Entonces hay instrumentos en los cuales tú pones a trabajar un tiempo de tu vida, 10, 15, 20 años. Esa es una gran ventaja, que no necesitamos ahorrar hasta los 65 años, porque a veces eso es tan cansado que por eso a veces no hacemos nada. ¿No? Como decir, es que tengo que ahorrar hasta mi retiro, es como tan lejano que dice, mejor no lo hago. Pero muchas veces las personas podemos llegar a desconocer que hay instrumentos de retiro que pueden ser solamente en 10, 15 o en 20 años, y dices, me gusta, lo veo más cercano y pues así puedo tener un buen retiro para ese momento, que se duplique o se triplique muchas veces el dinero que solamente la persona llegue a invertir. De hecho, de ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué característica debe tener que sea un buen seguro para el retiro? O sea, ¿cuál es la principal característica que debería tener? ¿Y qué tan joven? También va como ahí de la mano. ¿Qué tan joven deberíamos empezar a verlo? O si ya estoy en los 50, ya voy súper tarde, o sea, ya no hay manera, o sí. Sí, amiga, date cuenta. Ya debiste haber empezado ayer. Hace 10 años hubiera sido bueno. Creo que los tiempos siempre son perfectos. El mejor momento siempre fue cuando empezamos a trabajar. En nuestro primer trabajo, primer ingreso ahí, teníamos que haber empezado a ahorrar, sobre todo para personas que somos ley 97, los que empezamos a trabajar o a cotizar después del año 97, tanto si tenemos un empleo fijo o somos independientes, pero ya estamos de este lado. Y la característica principal, la característica principal creo que tiene mucho que ver con el presupuesto de cada quien, que es muy amigable, o sea, sí es muy amigable con el presupuesto de cada persona, porque
¿de qué sirve el que una persona te sugiera meterle X cantidad si no está dentro de tu presupuesto? Entonces tiene que ser como muy amigable a tu estilo de vida, que sea un aliado uno de esos planes y no un enemigo de decir, híjole, o sea, sí estoy ahorrando para mi retiro, pero ¿a qué costo, no? Claro. O sea, ya no puedo salir, ya no puedo comprar cosas, no puedo irme con mis amigos. Entonces, una característica importante es el presupuesto que cada quien tiene, los beneficios fiscales, que también esa es una gran ventaja, que el saber que puedes deducir y que cada abril te puede estar llegando un saldo a favor, como que suena la caja registradora cada abril porque simplemente estás ahorrando para tu retiro, y que también tiene la gran ventaja de protegerte y asegurarte. Porque, a ver, algo que yo siempre menciono mucho es, hay seguros o hay planes de retiro que conllevan un seguro de vida por fallecimiento o a veces por una invalidez, porque claro que no pensamos que nos va a pasar algo y siempre tocamos madera y decimos, vamos a llegar hasta viejitos. Ay, sí, y ¿no? bien. Y bien, saludables, sanos, felices, así expandidos y todo, pero pues allá afuera hay así el 1% de probabilidad que pueda llegar a ocurrir algo. Y lo que menos vamos a pensar va a ser en nuestro ahorro para el retiro. Lo que más vamos a necesitar es protegernos y asegurar un monto para poder solventar nuestros gastos en el momento. Claro. En contratar una enfermera, comprar medicina, adecuar la casa, hacer muchas cosas, y eso te da la gran ventaja de contar con nuestros seguros para el retiro. Que te entregue un cheque si ocurre eso, y aparte te entrega otro cheque cuando llega tu edad de retiro. Muy Súper bien. bien. Te puede pagar 2 veces. Eso está súper interesante. Sí, claro. Y aparte porque, no, como bien dice Rose, no te pones a pensar en que te puede llegar a pasar. Y por supuesto que todos dicen, es que eso es muy caro, ¿no? Nos podemos a pensar en que es muy caro, es que tengo que sacar ese dinero de... Pero en cuántas cosas bueno, Jenny dirá que todo lo que le dices, no es que son 5,000 pesos, no, pues eso te lo gastas en un fin de semana. Y es que Pero- es cierto, o sea, ponte a Sí. pensar, en una fiesta te vas con tus amigos de fiesta. No, que ya estamos centrados una botella, ya te echaste 2,000 pesos ahí. Eso solo le pasa a Jenny en su mundo, ¿verdad? Eso solo le pasa a mí. Pero yo sí soy como de decir, a ver, yo creo que hay tiempo para todo. Hay tiempo para divertirte, pero también hay tiempo para ahorrar, pero también hay tiempo para pensar en el futuro. Y yo creo que lo más bonito es tener cerca gente que te impulse a decir, ve por más. O sea, Sí puedes. Sí puedes, Exacto. ahorra esto, te conviene esto. Y bueno, obviamente recomendaciones como las que tú nos vas a compartir hoy, Rose, creo que es maravilloso porque sin darte cuenta de repente dices, oye, si yo hubiera empezado a ahorrar a mis 18 años, ahorita que tengo 28, 32, 40, ¿ya cuánto tendría? ¿No? Y entonces yo creo que aquí el factor tiempo sí es muy importante. Muy importante. Creo que acabas de mencionar también algo bien valioso que vale la pena platicar. Una vez estaba compartiendo con un chico que cuando nos vimos hace años, él estaba recién empezando un trabajo. En sus, ¿qué? 23, 20, más 25, o menos. Sí, Y nos vimos y por supuesto que estos temas eran temas que no le pasaban ni por aquí. Es como de, oye, apenas estoy trabajando, apenas estoy Espérame disfrutando, tantito. el Sí, YOLO. comérmelo, Sí, disfrutármelo, claro. vivírmelo. Sí, total, ¿no? Así como que se preocupa el yo viejito. Entonces pasa el tiempo, pasan los años, nos volvemos a comunicar y me dice, oye Rosa, si tú me hubieras dicho cuánto es lo que yo hubiera tenido a mis 65 años, si hubiera empezado en ese momento que nos conocimos versus ahora, porque ahora ya lo vi, ya veo cuánto es lo que tendría que recibir, hubiera empezado en ese momento. Claro. ¿No? Pero a veces no nos damos cuenta de el costo de oportunidad, así se llama, el costo de oportunidad, de que a veces ponderamos más unas cosas por otras, pero al final vuelvo al mismo punto, todo radica en el equilibrio. Siempre se puede encontrar esa armonía entre disfrutar el presente, pero también planear el futuro. No está peleado uno con el otro, al contrario, qué mejor que cuando te vas de vacaciones o te vas al concierto, te vas a comprar ropa, lo que tú quieras, regresas sin culpa porque sabes que la otra mano está ahorrando. Pero cuando dices que te vas de viaje, no sé si les ha pasado a escuchar como algunas amigas, así como, híjole, ya regresé y ahora hay que no pagar. tengo nada ahorrado. Dios proveerá. Oye, Dios proveerá, Dios sí, proveerá. claro. Para Sí, eso sí, trabajo. para eso trabajo, me lo merezco.
No, esas No frases sé, no sé dónde he escuchado eso, pero cerca. del primo del amigo. Sí, 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 exacto. Entonces creo que todo radica en el equilibrio. Siempre se totalmente. puede. Siempre yo soy la fan de los comosis. Me De encanta. encontrar los claro. comosis. Y sabes, cuando llegas al punto, o sea, yo me imagino cuando llegas a los 65 años, ¿no? Que todavía falta, pero cuando estás en ese momento y entonces ves, ay, ve, o sea, ¿cómo puedo vivir ahorita si llegaras a ese momento y no tuvieras nada? O sea, y ya no puedes trabajar porque, claro, o sea, yo también sé que hay cuerpos muy fuertes, ¿no? O sea, que a los 70 y tantos están trabajando, mi papá es pensionado, pero además trabaja, o sea, él sigue siendo su contador, negocio, ¿no? ujú. Sigue siendo contador. Sigue siendo productivo. Pero Ujú. si hay un momento en el que dice, hay gente que ya a los 65, 70 ya no se puede ni mover. Entonces llegas a ese punto y ya no tienes nada, entonces ahí yo creo que te llegaría el shot de realidad en donde dices, ¿sabes? Si hubiera hecho un ahorro, no estaría pasando por esto. Ahora creo que también mencionas algo muy interesante, porque todo es integral. Todo es integral, no se trata nada más de ahorrar para el retiro Ujú. o para el futuro, para las metas, pongamos como cualquier objetivo en general, sino también empezar a ponderar en el presente buena salud, buenas relaciones, buenos pensamientos, porque ¿de qué sirve llegar en un futuro con los millones de pesos si Solo. tenemos una enfermedad? O solo. O solo, exacto. Entonces creo que siempre es bueno cultivar como todas las relaciones, Ujú. la alimentación, hobbies, pasatiempos, porque todo es integral. Todo es Claro. integral. Entonces vale mucho la pena como que ponerle tiempo, dinero y esfuerzo a cada una de las esferas de nuestra vida. Claro. Si se fijan, así es como han ido pasando los episodios, ¿no? De tela de dónde cortar. Ujú. O sea, hemos traído a doctores, hemos traído a personas de finanzas, hemos traído a personas como meditar, ¿no? Que también nuestra salud mental Porque son es como que importante. todas las vertientes que tiene tu Entonces, vida que como tienes que bien, cuidar. como bien dice Rose, o sea, todo es integral. Al final nos están dando una herramienta más que meter a nuestra mochilita para, Exacto. Para la salir vida. adelante y para lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños. Correcto, Ujú. correcto. Y oye, Rose, vamos a pasar a un segmento que a nosotros nos gusta mucho y que también es una gran oportunidad siempre para nuestros invitados, porque en este segmento justo pedimos que tú nos hagas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita en donde tú estás, en la aseguradora, cómo te pueden contactar, a qué o qué servicios podrían conseguir contigo. Adicional a eso, también que nos cuentes un poco de tu libro, en dónde lo podemos conseguir, ¿no? O sea, todas estas cositas que a ti te pueden sumar, pero también a nosotros nos van a sumar un montón. Gracias. Sí, me pueden encontrar en cualquier red social. La verdad es que estoy desde TikTok, aunque todo es educativo, siempre lo digo, nada de bailes, hasta LinkedIn, Facebook, Instagram, como Rosa Méndez 128. Comparto mucho contenido de valor porque creo que mientras más informados estemos, podamos agarrar tips, consejos, recomendaciones, siempre podemos tomar mejores decisiones. Entonces ahí me pueden encontrar. Mi libro está en Amazon Kindle, se llama Acelera tu éxito financiero. Comparto ahí justamente muchos tips y esta experiencia de vida. Y básicamente la forma en como yo ayudo a las personas es en una asesoría integral financiera en donde revisamos su termómetro financiero tal cual, cómo están con sus finanzas. Muchas veces podemos también meternos un poquito más a profundidad. Siempre es mucho de cada quien, porque a veces dicen, oye, sí, Rosa, ayúdame, porque la verdad es que estoy en ceros, no sé cómo, y les doy ciertos consejos. Y de ahí hablamos como ciertas esferas importantes, como yo siempre manejo una pirámide, que esta es la pirámide de la planeación financiera. Todo empieza desde una base sólida y fuerte, que es la protección, estar bien protegidos con lo que le llamamos los seguros. Después nos vamos a una segunda fase, que son los ahorros para diferentes objetivos de vida, ¿no? Para lo que una mamá puede ser el ahorro para sus hijos, para su tema educativo, que no necesariamente está casado con una escuela, eso es bien importante, porque ese ahorro lo pueden ocupar para un intercambio al extranjero, seguir estudiando una maestría, un posgrado, poner un negocio o dedicarse a ser comediante o influencer, ¿no? Pero que el hijo pueda decidir. Creo que esa es la mejor oportunidad y el mejor regalo que le pueden dar a los hijos, el poder decidir, pero teniendo recursos. Entonces, tiene que ver mucho con temas de ahorros a largo plazo, retiro también.
Y por último también platicamos sobre pues el tema de inversiones, trascendencia. Muchas personas a veces ya tienen como estos instrumentos, pero siempre se puede hacer algo, porque me ha tocado escuchar personas que me dicen, Rosa, yo ya estoy hecho y derecho, ¿no? Yo ya tengo todo, o sea, tal cual, ya no me hace falta nada. Ok, nos sentamos a revisar y muchas veces sí podemos encontrar áreas de oportunidad, porque les preguntamos, me acuerdo mucho de una persona que decía, sí, yo ya tengo seguros, planes, ahorros, inversiones, todo, perfecto. Ok, bueno, ¿has pensado cómo te gustaría trascender? ¿Cómo te gustaría dejar un legado para tu familia? ¿Qué harían tus hijos cuando pues ya no estés? O sea, ¿habría cuentas que pagar? ¿Tendrían ellos que poner a su nombre departamentos, terrenos, algo por el estilo? Y eso conlleva dinero. Claro. O sea, sí conlleva recursos y no solamente es algo chiquito. Normalmente los gastos de escrituración van de un 8 a un 10% del valor del inmueble. Entonces, muchas personas, a mí me toca conocer personas que por no tener esos ahorros, pues no pueden poner a su nombre esas casas que les dejan. Claro. Entonces, ahí en donde también siempre podemos encontrar una forma de cómo seguir ayudando hasta esos últimos momentos. Claro. No, que la verdad es que o sea, yo digo que esto es de lo que no puedes dejar de ver en tu vida. O sea, Total, tienes sí. que estar todo el tiempo actualizándote en el tema de finanzas y avanzar también en ese punto, ¿no? Y crear... Aquí ya tienes 3 citas. Bueno, no, yo ya tengo. Ok. Tiene Bueno, dos. tiene dos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que yo creo que de verdad yo invitaría mucho a que la gente se abra a hablar de esto. O sea, que más personas, que platiques con a lo mejor no te da tanta confianza con tus amigas, pero sí con tu prima, sí con el novio, sí con, o sea, abrirte un poquito, empezar con esas personas más cercanas, hablar de dinero, porque tú nunca sabes cuándo esa información le va a servir, le puede salvar la vida, la puede sacar de algún momento difícil de su vida, o simplemente es un tema en donde, por ejemplo, así surgió este proyecto, ¿no? Queremos empezar a hacer algo en donde estemos juntas, podamos invertir, podamos compartir conocimiento, lo que sabemos, lo que no. Y yo diría, de verdad, contacten a Rose. Si tienen la oportunidad, ahí les vamos a dejar sus datos para que la puedan localizar y tengan una charla. Y yo creo que es un regalo que te vas a hacer para tu yo del futuro. Eso sería como... Pero antes de terminar, nosotros Y quisiéramos... otra cosa, no olviden suscribirse. Suscribirse. Porque también... Claro. Y darnos algunos consejos de temas que quieran que les nosotros traigamos. toquemos, que traigamos algún invitado que todavía no hemos tenido, ¿no? Que obviamente tenemos muchísimos temas Que todavía por quieran tocar. duplicar a alguien. Inviten a Rose otra vez para que nos hable ahora de tal cosa. Ajá, exacto. Es correcto. También, con gusto. Rose, ahora en este último capítulo nos gustaría invitarte a que te tomes una foto con nosotros y que en esta foto nos regales una frase que para ti sea importante, que quieras compartirnos, que quieras compartir con nuestra audiencia. Y bueno, básicamente es un recuerdo para que formes parte de nuestro muro de invitados especiales. Ay, buenísimo, me encanta. Y pon la frase que tú quieras. Perfecto, muchas Muy gracias. bien. Entonces nos ponemos Nosotras- todas sí, juntas. sí, Tú te nosotros quedas nos acomodamos ahí y atrás. nosotros vamos para atrás. Nosotros nos movemos. Nosotros somos las que nos movemos. Esa como que la subes un poquito, o sea, como que la inclinas. Ándale. Nada más que un poquito más abajo, si no, no vas a salir tú. ¿Ah, sí? Ahí creo que ¿Sí? ya salimos. ¿Salen todas? Un poquito, No. Un poquito más inclinada. Inclinada, sí. ¿Hacia ¿Al arriba? revés? ¿Al revés? Ahí. Un poquito más. Creo que ya. ¿Ahí salgo? Ujú, No, ahí. ¿verdad? Sí, ahí estás. Y le aprieto. Ajá, ese. Ok, 1, 2, 3. Y si salí con la mitad de la cabeza, pues. Como Yo Mike estuve ahí. No hay problema. estoy ahí. Es como Como Mike Mike Wazowski. Como Sí, Mike sí. Wazowski. Salí en la portada. Y aquí abajito es donde Ok. te vamos a escribir. Ahorita se va a ir revelando. Claro. No te preocupes. Nos vas a regalar esa frase en estas cortes que inspiran, porque nos encanta inspirar a las Sí. personas. Y vamos a quitarle por acá. Y acuérdense, si síganla. O sea, hace rato mencionaste que no haces TikToks de baile, pero Con por ahí le nosotros. tenemos una Pero con sorpresa. información. Esos son los más nutridos, ¿no? O sea, Importantes. sí. Sí, de verdad, es un tema bien interesante. Bien interesante. Así es que no se Y vamos pierdan. creando esa comunidad de entelados. O sea, nosotros traemos temas que sabemos que a ustedes les son interesantes y entre todos nos vamos ayudando, Voy a haciendo jalar esa, para acá, para que esa veas. comunidad. A ver, ¿qué nos pusiste, A Rose? ver.
quería más espacio, pero no me iba a dar. Pero está. puse, los sueños que tienes siempre los puedes lograr. Ay, muy qué bien. bonito. Sí. Lo Muchas pongo allá. gracias. Sí, pasa, por favor. pasa, Ok. pasa. Perfecto. Nuestro muro. Donde tú quieras. Donde tú decidas. Aquí está bien. Les encanta de ese lado, mira ya cómo estamos. Sí. Muchos ya invitados y la verdad es que sí, para nosotros siempre es un gustazo tenerlos por aquí. Y siempre como agradecimiento a nuestros invitados les damos un regalito que pueda conectar con ustedes y que pueda ser algo motivador, algo que disfrutes y esperamos que te guste mucho si lo quieres abrir. Ay, muchas gracias. Gracias Ay, a las muchas tres gracias, y a muchas todos los que gracias nos a están ti. viendo. Claro que sí. Ahí, ándale, tú rompe el empaque. Lo no pasa deshago. nada, tú deshaz. Ay, qué hermoso. Muchas gracias. El árbol. A ver, te ayudo La por vida. acá con el empaque. Miren, para que lo vean. Ay, qué bueno Muchas que te gracias. gustó. Sí, está muy lindo. Muy holísticas Muchas aquí gracias. Me encanta, me encanta. Sí. Sí. Qué bueno que te gustó, Rose. Gracias, y siempre gracias. para nosotros va a ser un gusto tenerlos, aprender de ustedes, poder disfrutar de un ratito, una plática rica que a veces se da en el día a día, pero que no tenemos forma de impactar a más personas. Y justo con este podcast lo que buscamos es impactar a más personas, impactarlas con los temas y también ayudarles a cada una de las personas que vienen aquí a que ustedes también puedan pues estar cercanos a todos los que nos ven y que se pueda hacer como esta gran comunidad. Pues gracias por invitarme, yo estoy muy contenta, muy feliz, me voy también con el corazón lleno de haber compartido lo que más me encanta, cómo ayudamos a la gente y como bien decías, es una invitación para que se den la oportunidad de conocer un poco más sobre este tema de finanzas que nos va a acompañar toda la vida, nos va a acompañar toda la vida y qué mejor que seamos aliados de las finanzas, que sean nuestras mejores amigas y podamos lograr todos y cada uno de nuestros sueños, porque para eso venimos a este mundo, para lograr esas experiencias de vida, esos sueños y esos regalos que tenemos para darles a las demás personas. Buenísimo. Gracias, Muchas gracias, gracias, Ros. amigas. Gracias, Gracias por el gracias. espacio. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Y salud. 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 Adiós, enterados. Chao.